En la segunda mitad del siglo XVIII, en la Lima virreinal, asomó en fama una mujer bella, veinteañera, talentosa y elocuente actriz, Micaela Villegas o Miquita Villegas, o simplemente llamada la Perricholi. Esta mujer despierta con sus encantos el amor del que fuera el 31º virrey del Perú, Manuel Amat y Junyent. Cuando el virrey le declara su amor a la joven, ella le pone una condición al sexagenario catalán. Le dice: para poder aceptarte, debes tener que poner la luna a mis pies. Inmediatamente la autoridad comienza a construir lo que sería, o lo que es hoy, el Paseo de Aguas, adornado con arcos de rococó francés y al centro una fuente de agua en que se refleja el cielo. Evidentemente, una noche de luna llena la lleva ya a la Perricholi y le dice: ahí está, la luna a tus pies, refiriéndose al reflejo. A partir de ahí se iniciaría una tórrida historia de romance de 14 años que ha traspasado las fronteras del tiempo y, lo que es más, ha hecho indisoluble a una figura de otra. En efecto, hablar de Manuel Amat y Junyent es hablar de la Perricholi y viceversa. Muchas veces, cuando se menciona al virrey, no se le recuerda que fuera un militar desde la adolescencia o el excelente gobierno que hizo en la Capitanía General de Chile, mucho menos los 3 lustros en que fue virrey del Perú y las acusaciones de corrupción sobre él que le costaron un juicio de residencia bastante extenso, finalmente condenado en Madrid. No. Lo que generalmente se recuerda del virrey Amat y Junyent vienen a ser todas aquellas obras que él hizo inspirado en la Perricholi, además del Paseo de Agua, la Alameda de los Descalzos, la Quinta de Presa, un hermoso palacete, y por último el Monasterio de las Nazarenas, sede de la imagen del Señor de los Milagros. Esto suele ocurrir también en otros escenarios. Cuando uno ve la silueta de la figura de las orejas de ratón de Mickey Mouse, inmediatamente aparece la imagen de Walt Disney o aquella manzana mordida que hace evocar inmediatamente a Steve Jobs. En el derecho no es la excepción. Cuando hablamos, por ejemplo, de una jerarquía normativa, la imagen, la figura de la pirámide y de Kelsen son asociadas de manera inmediata. Por estos tiempos, sobre todo en el siglo XXI, se ha dado el fenómeno de la constitucionalización del derecho y entre todas las parcelas, evidentemente la más importante, la procesal, y a eso se llama la constitucionalización del proceso. Y este término es asociado a una de las figuras que ha desarrollado de una manera lógica, de una manera científica y sistémica el proceso como garantía constitucional, Adolfo Alvarado Belloso. Soy Guido Aguilar Grados y esta es la entrega número 100 de Tribuna Constitucional. La constitucionalización del proceso, la doctrina de Adolfo Alvarado Belloso. Sean todos bienvenidos. El fenómeno de la constitucionalización del derecho y con él la constitucionalización del proceso es bastante reciente. Es en la última década del siglo XX en que, primero en Francia, Louis-Joseph Favoriu en 1994 y Riccardo Guastini, el italiano de la Escuela de Génova, en 1998, quienes comienzan a utilizar esta terminología. El jurista francés señalaba la necesidad de la unidad del derecho si es que todo era constitucionalizado, es decir, establecía que la Constitución no solamente era el punto de partida de todas las disciplinas jurídicas, sino que las aglutinaba. Mientras tanto, el profesor Guastini, con su famoso discurso, la presentación que hace en el Congreso Internacional de Derecho en Bristol, Inglaterra, señalaba la constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano, y colocaba 7 reglas, 7 filtros, 7 maneras de poder reconocer si un país estaba constitucionalizado o no. Y si bien es cierto, lo hizo para el caso italiano, tenía una validez en general universal. Ya va a ser durante el desarrollo del siglo XXI que la constitucionalización del derecho va a ir tomando forma. Sin embargo, si podemos nosotros coincidir
en que hay una constitucionalización del derecho civil, del derecho comercial, del derecho penal, del derecho al consumidor, del derecho laboral. Es cierto, es verdad. Sin embargo, no estamos de acuerdo a lo que hasta hoy se ha llamado constitucionalización del proceso. Esto es, se piensa que cuando se habla de la constitucionalización del proceso nos estamos refiriendo a la labor que desarrollan los tribunales constitucionales, a lo que en algún momento se ha llamado neoconstitucionalismo o más propiamente constitucionalismo principialista. Esto es, fallos de las cortes y los tribunales y las salas constitucionales, primero fallando contra leyes y segundo fallando ordenando políticas públicas, ambas sobre pretexto de protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué no compartimos esto que viene a ser la ola más grande, que viene a ser la corriente más fuerte en el ámbito del derecho procesal? No lo compartimos porque estas costumbres, esta práctica, este proceder, lo que hace es erosionar las raíces más profundas del derecho constitucional, cuál es la separación de los poderes. No podemos nosotros compartir la idea de que sea un órgano jurisdiccional el que falle contra lo que ha resuelto el Poder Legislativo. Si lo que ha resuelto el Poder Legislativo, ese producto normativo que es la ley, es inconstitucional o inconvencional, entonces basta con advertirle. Debe ser el propio poder del Estado el que debe de corregir. Y segundo, cuando se dicta políticas públicas, lo que hacen los órganos jurisdiccionales constitucionales es arrogarse una labor que le corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Sin embargo, sabemos de que nuestra posición no es la mayoritaria, no es la masiva. Sin embargo, creemos que definitivamente es este el camino que hay que seguir en la constitucionalización del proceso. Igualmente, desde finales del siglo pasado, Adolfo Alvarado Belloso, basado en las ideas de su maestro, el mexicano Humberto Briceño Sierra, y desde la maestría que él dirige en la Universidad Nacional de Rosario, la maestría en Derecho Procesal, ha sentado las bases de lo que se le ha dado el nombre de proceso para una república o garantismo procesal. Sin embargo, no es otra cosa sino la constitucionalización del proceso, que también podría ser que suene redundante, porque el proceso ya está reconocido en la Constitución. Lo único que tiene que hacer este proceso es dejar de ser lo que hasta ahora viene siendo en la mayoría de nuestros países. Para algunos es un mecanismo de control social, para otros es un método de investigación y no se trata de eso. Cuando hablamos de la constitucionalización del proceso, estamos hablando de la principal garantía que tiene el ser humano. ¿En qué consiste la doctrina de Adolfo Alvarado Belloso que nos lleva a la constitucionalización del proceso? Queremos resumirlo en 3 puntos fundamentales. Comencemos. Para nosotros el primero, lo distinto, lo diferente, es que él propone otro tipo de visión acerca del fenómeno procesal. Veamos, cualquier universidad nacional, particular, pregrado, posgrado, cuando nos iniciamos en el ámbito de la asignatura procesal, siempre se va primero a la norma. Y a partir de la norma comienza a desglosarse, comienza a comentarse. Él señala de que no, de que nos tenemos que apoyar para entender el fenómeno procesal primero en la realidad. Entonces, lo que él señala es una suerte de que la realidad del día a día, la cotidianidad, ocurre en un primer piso. Lo que tenemos que hacernos para entender el proceso es subir al segundo piso. Y desde allí vamos a tener una visión y vamos a ver, cómo no, al hombre contratando, al hombre cortejando a una mujer, al hombre con sus hijos, y una vez que se da esa realidad, a partir de lo que vemos, ya podemos regularlo. Pero es en esta convivencia humana que va a surgir algo que es consustancial al hombre, que viene a ser el conflicto. Y cuando se da ese conflicto intersubjetivo de intereses, es allí donde aparece el proceso. Pero además, no solamente se trata de darle esa otra visión, sino que entender que para que esto se dé, necesariamente se tiene que cumplir el denominado principio de alternatividad. Esto es, señores, que finalmente las normas de convivencia que tenemos y que regula el derecho, generalmente es porque hemos tomado una alternativa dejando de lado otra u otras. Y a partir de allí es que se entiende cuál es la idea, cuál es el fenómeno, cuál es la filosofía o cuál es el interés que está detrás de cada uno de ellos. Por ejemplo, Alvarado Belloso sostiene de que en la noche de los tiempos
era lógico pensar que cuando se quería unir a las personas habría que pensar si la unión era homosexual o heterosexual. Si bien es cierto, la primera de ellas hoy ya está regularizada en varios países, en su momento se optó porque la unión era heterosexual, dejando la anterior. Luego, una vez que se pusieron de acuerdo para la unión heterosexual, habría que pensar si la unión era monogámica o era poligámica, lo cual no es descabellado. Hay sociedades que hasta hoy practican la poligamia. La mayoría de países de Occidente optó por la monogamia. Y luego habría que ver si era solamente una unión tipo convivencia o se optaba por el matrimonio. La mayoría optó por el matrimonio. Y una vez que se opta por el matrimonio, si el matrimonio va a ser para siempre o va a permitir el divorcio. Y así, de esa manera, en medio de esa alternatividad, llega un momento en que se abraza el proceso. ¿Y qué cosa viene a ser el proceso? El proceso viene a ser aquella apuesta, aquel método que se establece para poder solucionar ese conflicto intersubjetivo de intereses. Sin embargo, si nosotros seguimos como hemos venido trabajando hasta ahora, es decir, basándonos en la norma solamente informa. Y esa información lleva a una deformación, porque la idea es que no se dé solo información, sino formación procesal. Y entonces, a partir de allí, podemos entender de una manera mucho más clara, mucho más nítida, el fenómeno procesal. La segunda columna sobre la que se soporta la teoría de Alvarado es en señalar que el derecho procesal es la más política de todas las materias. Se entiende, muchas veces esto lleva a una extrañeza. Se señala, no, la más política de la materia es justamente el derecho político. Alvarado señala que no, que el derecho político señala la historia y el contenido de las ideas políticas y de los partidos políticos. Es decir, hay una labor informativa. Otros no, otros sostienen no. La más política de las materias es el derecho constitucional. Alvarado sostiene que no, lo que señala el derecho constitucional es cómo se reparte el poder, de tal manera que acá, si la primera en el derecho político era una labor informativa sobre la política, ahora más bien es una labor descriptiva. Y es por eso que él sostiene que el derecho procesal es la más política porque está llamado a poner límite al que más poder tiene. Y él sostiene y demuestra que el que más poder tiene no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, sino es el Poder Judicial en la persona del juez. ¿Y por qué es el que más poder tiene? Porque en algunos países puede disponer de nuestra vida, en otros países dispone de nuestra libertad, de nuestras hijas, de nuestro patrimonio. Los invito a que escuchemos en un par de minutos con sus propias palabras esto que es un extracto de su vídeo, El empoderamiento de los jueces, para que podamos encontrar ahí la razón de ser de esta constitucionalización del proceso. Escuchémoslo. Y le baja la puerta de un hachazo. Ese señor, que es el más importante del plexo jurídico, tiene además algunas funciones que ningún otro funcionario los tiene en el mundo. Por ejemplo, el juez puede eximir del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, dices, mataste, pero lo hiciste en legítima defensa, por tanto, no te peno. Sí, debes la plata, pero no está. Sí, puede eximir el cumplimiento de la ley. Y cuando la aplica, tiene un margen de discrecionalidad absolutísima. Por ejemplo, un juez de lo penal, frente a un homicida simple, tiene la posibilidad en la Argentina de imponerle un mínimo de 8 años y un máximo de 25. Y él, sosteniendo la importancia del delito, la peligrosidad del delincuente, las circunstancias del caso, lo que a ustedes les parezca, pero siempre utilizando las mismas exactas palabras, le puede poner 8, o 9, o 10, o 12, o 14, o 18, o 24, o 25 años de prisión. Que no es poca cosa. Y la elección no depende de nada más que de su propio criterio. Igual pasa, por ejemplo, con un juez de lo civil que establece la cuantía de una indemnización por daño moral. Desde que la cuantía del daño moral no está atada a un daño material previamente establecido, el juez puede decir cualquier cosa, y siempre con las mismas palabras, considerando razonable, justo y equitativo en orden a las circunstancias del caso. Considero darle 5.000, o 50.000, o 500.000, o 5 millones de la moneda que fuere. Cuando un juez
dice, te condeno a pagar 100.000. Yo pregunto, ¿y por qué no 95.420, por ejemplo? O a 105.342, también, por ejemplo. Y si ustedes ven el cúmulo de sentencias que se les ocurra, con las mismas palabras, apelando a la razonabilidad, a la equidad, a la ecuanimidad, al criterio particular de justicia que un juez tiene, eso es lo que quiere. Y el tercer bastión para completar el trípode de esta doctrina alvaradiana que nos lleva a entender la constitucionalización del proceso es entender al proceso de una manera sistémica. No puede ser una isla, no puede ser un satélite que esté descolgado de un todo, no. Además de tener un vaso comunicante, debe tener una coordinación permanente con el texto constitucional. En efecto, toda constitución, son muy parecidas en Latinoamérica, tiene tres tipos de normas: las declaraciones, los derechos y las garantías. Las declaraciones son generalmente los objetivos, tienen una naturaleza política. El Estado peruano es un Estado social y democrático de derecho, y que además es una república unitaria. Los derechos, que vienen a ser todas aquellas conquistas que nos respaldan nuestra calidad de personas en un determinado país, es importante que se respeten para que se alcancen justamente aquellas declaraciones. Pero si en algún momento hay una amenaza o una vulneración a ese derecho, necesitamos esas garantías. Y que cuando hablamos de esa pluralidad de garantías, puede tranquilamente singularizarse en una de ellas, el proceso. Y es que en realidad el proceso debemos entenderlo no solamente de una forma sistémica, sino que además debe ser de una manera científica. Desde su definición, el proceso es definido como el método de debate dialéctico, argumentativo, para solucionar un conflicto intersubjetivo de intereses. Y hablamos de método en todo el procedimiento, es decir, cuando hay la afirmación del demandante, cuando hay la negación del demandado, cuando hay la confirmación de lo afirmado y lo negado, cuando viene la alegación de las partes. Todo eso es el método para llegar a una meta. Esa meta, sin lugar a dudas, viene a ser la sentencia. El objeto del proceso, en un proceso constitucionalizado, es la sentencia. Muchos esto no lo quieren entender y entonces señalan, no, es imposible, la sentencia forma parte del proceso. No, si el proceso tiene como objetivo lograr la sentencia, el objetivo no puede formar parte de la ruta, del camino, del procedimiento. El proceso es el método, la sentencia es la meta. Muchas veces, para que pueda entenderse, hay que realizar el símil con una ley. La ley es dada por el Poder Legislativo, pero es expuesta al Poder Ejecutivo. ¿Quién puede impugnarla? No aprobarla o aprobarla directamente. Y lo que ha expedido el Poder Legislativo es una norma de carácter general. Lo que hacen los órganos jurisdiccionales es expedir más bien una norma, pero de un carácter particular. Esa norma general la hacen aterrizar en la realidad con nombre y apellido. Y de la misma forma, las partes pueden impugnarla. Y al impugnarlo se inicia un nuevo proceso con otro objeto y con otras características. El entender esto no solamente pasa por la terminología o por la concepción que se tenga, siempre ligada a la Constitución, sino que también tiene que ver sobre qué principios son los que descansan. Y en este sentido, este proceso constitucionalizado descansa sobre dos principios fundamentales, de los cuales se van a desprender tantos otros. El primero, la imparcialidad del juez, y en segundo lugar, la igualdad de los parciales. La imparcialidad del juez y la igualdad de las partes vienen a ser los dos en los cuales se puede resumir todos los demás. Sin embargo, si entre los dos habría que quedarnos con uno, ese uno viene a ser la imparcialidad judicial, viene a ser la denominada imparcialidad del juez. Este juez que, además de ser independiente del poder debido, además de esa imparcialidad que debe establecer con relación a lo que se está discutiendo en el proceso, debe ser imparcial. Este término, la imparcialidad, no está muy asentado en el país. Es muy simple, significa no ser parte. Es decir, alguien puede decir, pero esta es una verdad de perogrullo, el juez no puede ser parte. Efectivamente, sigamos. Si las partes alegan, el juez no puede alegar. Si las partes impugnan, el juez no puede impugnar. Si las partes prueban, el juez tampoco podría probar, y sin embargo nuestras legislaciones autorizan la prueba oficiosa. Aquí es donde se da el punto de mayor ebullición cuando se discute si un proceso es constitucional o no. Y es que generalmente,
cuáles han sido los errores en los que durante más de un siglo han establecido nuestras normas procesales. Han querido hacer políticas criminales a través de un código procesal penal, o han buscado a cualquier precio la eficacia sin darse cuenta, por ejemplo, que lo fundamental en un proceso no es su eficacia, sino que primero se solucione ese conflicto intersubjetivo de intereses de acuerdo a derecho. Esto ha llevado a que durante mucho tiempo se establezcan casi las mismas soluciones: el acortar los plazos, el reducir recursos, y finalmente tenemos el mismo resultado. Por ello, esta apuesta, no solamente por este principio, sino por ver que en este método busque llegar a una meta con una imparcialidad judicial que no tenga ningún tipo de restricción. A través de esto tendremos un proceso, ahora sí, constitucionalizado. Por ello, cuando se habla de un garantismo procesal, lo único que se está haciendo acá es sencillamente un pleonasmo, porque ya el proceso viene a ser la última garantía de la libertad de las personas. Los invitamos a que profundicen en esta temática. Adolfo Alvarado Belloso tiene más de 300 obras publicadas sobre este tema, otros tantos vídeos colgados en YouTube o también en la Academia Virtual de Derecho que él dirige. O si se animan, también la propia maestría con ya un cuarto de siglo y más de 1500 egresados en Rosario, estudiantes, docentes, juristas desde México hasta la Tierra del Fuego. Y llegamos a la parte final de este programa en el que hemos querido no solamente hablar de una auténtica constitucionalización del proceso, sino a su vez transmitir a ustedes, difundir la doctrina del gran Adolfo Alvarado Belloso, nuestro maestro y padre académico con el cual tenemos un débito de gratitud impagable. Al haber llegado también al programa número 100, en primer lugar queremos agradecer a Dios por esta posibilidad de poder llegar a ustedes. En segundo lugar, agradecer a todo el equipo de Tribuna Constitucional, aquellos anónimos, aquellos que no aparecen en imágenes, pero que derrochan en cada grabación no solamente la paciencia, la repetición de muchas de las grabaciones por impericias o incompetencias de quien habla, sino a su vez la voluntad, la imaginación, el cariño que le ponen para cada una de las ediciones. Queremos también agradecer a cada uno de nuestros suscriptores, a aquellas personas que se encargan de replicar, a aquellas personas que se encargan de difundir Tribuna Constitucional, que nació para ello. Y nuestro compromiso para que a partir del siguiente programa, ya el 101, cambie un tanto, se sumen otros proyectos a Tribuna Constitucional. Analizaremos así a algunos personajes, analizaremos determinadas resoluciones, determinadas sentencias, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional peruano. Como siempre, nuestro esfuerzo va hacia ustedes que tienen la confianza y la paciencia de poder vernos. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo.